Saludos, mi nombre es Rubén Rodríguez y en este video para Derecho Internacional voy a hablar acerca de lo que es la filosofía del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Comencemos. Lejos de ser simples reglas, el derecho internacional va a estar influenciado por debates filosóficos y cambios en la sociedad. Ahora, viendo sus orígenes y sus pensadores clave y sus diferentes doctrinas, podemos comprender lo que va a ser el sistema jurídico global actual. Ahora, viendo los orígenes del derecho internacional, vamos a tener que se remontan a tradiciones antiguas, desde la antigua Grecia y la antigua Roma, donde se empezó a tratar el derecho internacional como un derecho entre las relaciones de los pueblos. Uno de los influentes pensadores fue Hugo Grocio. Se fue llamado el padre del derecho internacional, que a mediados del siglo XVII, durante una época de inestabilidad política, argumentó que existían principios universales de justicia, como una obligación de cumplir los tratados o el derecho a la legítima defensa, que son aplicables a todas las naciones. Su obra más famosa es sobre el derecho de la guerra y la paz, y es una obra que sentó las bases y la idea de que el derecho internacional no es una cuestión de intereses estatales, sino que es un deber moral. Luego vamos a tener a Immanuel Kant, quien aportó una visión más filosófica. Él imaginó un mundo donde las repúblicas que eran gobernadas por leyes y no por reyes. Y imaginó que los países se unían para prevenir la guerra. Él pensaba que el derecho era un orden común para alcanzar la paz a través de principios morales que eran compartidos. Tenemos que con Grocio y Kant, estos dos ayudan a enmarcar las preguntas del derecho internacional, que si se basa en un derecho natural y de la razón o es un derecho de acuerdos. Ahora también vamos a tener distintos autores que vienen después de estos. Si avanzamos desde el siglo XX, vamos a ver preguntas sobre si el derecho internacional es verdaderamente un derecho o el derecho en el sentido estricto. Vamos a tener a Hans Kelsen, que es un positivista, el cual argumentó que el derecho debe considerarse un sistema de normas, es decir, reglas que se derivan de la validez de una regla fundamental. Para Kelsen, el derecho internacional es válido si se deriva de un marco normativo que es compartido, no solo los ideales o las ideas filosóficas. Crean una teoría pura del derecho, que era independiente de la sociología o los movimientos sociales. Y a partir de esta norma fundamental es que se delimitaba la legitimidad de las leyes internacionales. Mientras tanto, Alfred Berdoz, seguido de Kelsen, él tenía una influencia del derecho natural, el cual enfatizó que algunas normas, por ejemplo como la prohibición del genocidio, reflejan un orden o un origen moral que era superior y que eran sus principios jurídicos que ningún Estado podía violar, sin importar si había un tratado o no. Estos dos autores reflejan una tensión entre lo que es el positivismo y el moralismo como orígenes de la naturaleza del derecho internacional. Ahora, incluso avanzando más en las ideas o estas filosofías, vamos a tener el enfrentamiento de las doctrinas clásicas y las doctrinas modernas. Ahora, viendo las principales doctrinas que dan forma a cómo interactúa actualmente el derecho internacional. En el lado clásico vamos a encontrar el ius naturalismo y el positivismo jurídico, que siendo términos que ya escuchamos, vamos a tener que en el derecho natural se afirma que las normas jurídicas provienen de un principios morales o universales, como se mencionó la justicia, la dignidad y la igualdad. Dentro de esta idea se inspiró Grocio y continúa influyendo en los derechos humanos en la actualidad. En el positivismo jurídico, por otro lado, se considera que el derecho internacional es válido porque los distintos estados consienten el mismo, o sea que va a estar constituido bajo los acuerdos mutuos, y esta va a ser la base de este derecho, del derecho internacional. Se tiene en contraste las doctrinas modernas como el constructivismo y el realismo, que provienen también de la ciencia política y de las relaciones internacionales como disciplinas. Vamos a tener que los constructivistas van a argumentar que el derecho internacional se construye socialmente y se fortalece es porque los estados internalizan las normas de este derecho internacional. Y vamos a tener los realistas que van a ver el derecho internacional con un mayor escepticismo. Es decir, que para ellos el derecho internacional es una herramienta de los estados poderosos
y no una fuerza independiente o un ente independiente que es igual para todos los estados. Este realismo va a cuestionar si el derecho realmente se puede regular o puede limitar la geopolítica de un orden mundial. Estas dos corrientes modernas nos ayudan a comprender cómo se define el derecho actualmente. Ahora, en los últimos años han surgido también nuevas teorías que responden a los desafíos globales que tenemos actualmente, como es la desigualdad, la guerra, el cambio climático, entre otros. Vamos a tener una pensadora que es Martha Nussbaum, quien va a conectar lo que es el derecho internacional con lo que se llama el enfoque de capacidades, que va a ser un marco que enfatiza las necesidades individuales para la vida digna. Para ella, el derecho internacional debe centrarse no solo en una soberanía estatal, sino también en la dignidad humana, la justicia y las ideas de la equidad. Sus ideas vienen respaldadas por que estos principios son para ella obligaciones jurídicas para garantizar los derechos humanos y el desarrollo humano. Otro es Michael Walzer, el cual es conocido sobre la teoría de la guerra justa, el cual insiste que el derecho internacional debe fundamentarse en el razonamiento moral. Para él existen límites éticos dentro de lo que es la guerra y si los estados deben intervenir o no en las cuestiones, y según la justificación que haya de las causas. Aquí es donde vamos a ver principios del derecho internacional como la responsabilidad de proteger. Vamos a ver que estos personajes contemporáneos avanzan en las ideas de que el derecho internacional es un hecho cambiante y que sigue evolucionando. Ahora, en lo que es cómo el derecho geopolítico, cómo la geopolítica está organizada actualmente, vamos a ver que todas estas doctrinas influyen actualmente en las discusiones del derecho internacional. En la práctica vamos a ver que el derecho internacional se ejecuta como una mezcla de todos estos principios. Vamos a ver que los principios de derecho natural afectan a lo que es el derecho internacional y se usan en los derechos humanos y en instancias como la Corte Penal Internacional. Vamos a ver estructuras positivistas normativas que dirigen el derecho comercial y tratados de comercio y de las Naciones Unidas. Vamos a ver ideas constructivistas que ayudan a entender normas internacionales como la prohibición de las armas nucleares. Vamos a ver el realismo que explica por qué el derecho internacional a menudo no logra restringir el actuar de países más poderosos y que acaban siendo beligerantes. Y por ejemplo vamos a ver el caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde los países tienen una desigualdad de poder. Vamos a ver un mundo que está actualmente teniendo conflictos de desigualdad y de pobreza, donde vamos a tener que la filosofía del derecho internacional cobra más valor que nunca. Aquí es donde nos cuestionamos cuáles son las reglas que se deben cumplir, quién debería hacerlas cumplir y cómo podemos equilibrar el poder de los distintos países con la justicia que todo ser humano merece. Y con estas preguntas, con estas consideraciones, dejo aquí la exposición. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo.